el que también se necesitan ya el conocimiento de las tres leyes de Newton para poder entenderlo, así que se puede ver como una aplicación de estas tres leyes el poder entender estos fenómenos. Entonces, lo que vamos a ver hoy se conoce como fricción y bueno, les platico de qué se trata. Cuando ponemos en contacto dos superficies y tratamos de deslizar una sobre otra, como en el caso de este monito, se genera siempre una fuerza que va en sentido contrario al movimiento, es decir, es una fuerza de resistencia al movimiento. Ajá. Y bueno, el origen de esa fuerza es porque las superficies, aunque nosotros de lejos las veamos muy lisas, si nosotros las viéramos de cerca con un microscopio, pues siempre van a tener ciertas rugosidades. Incluso si fuera, por ejemplo, hielo, un bloque de hielo sobre más hielo, tal vez serían pocas rugosidades, pero sí habría un poco. Y ya si son, por ejemplo, un tabique sobre otro tabique, pues ya la rugosidad es muchísima, ¿no? Entonces, esas rugosidades hacen que se vaya atorando y va siendo difícil el deslizado. Bueno, esa es una de las razones por las que pasa eso. Puede haber más contribuciones, como en el caso de hielo sobre hielo, pues puede haber tal vez una delgada capa de agua que está entre uno y otro, que pues también eso tiene cierta viscosidad que impide el deslizarse, ¿no? También algún efecto que podría haber son efectos de adhesión entre una superficie y otra, que eso ya tiene que ver con la estructura molecular de cada superficie, ¿no? De cómo se generan campos eléctricos, que son los que hacen que haya efectos de adhesión. Entonces, todo eso en conjunto, todos esos efectos en conjunto, macroscópicamente, nosotros los vemos como una fuerza que se resiste al movimiento. Y se lo decimos a las ecuaciones o los describimos mediante un coeficiente que llamamos coeficiente de fricción. Entonces en ese coeficiente ya vienen englobados todos esos efectos, ¿no? Y ese coeficiente va a ser diferente para diferentes superficies en las que nosotros queramos deslizar, ¿no? Así que se podría decir que es una medida empírica que pues solo con un experimento lo podemos obtener. Ahora hay coeficientes de fricción estática y fuerzas de fricción estática y de fricción dinámica. ¿Por qué es diferente la fricción estática y la dinámica? Fricción estática le llamamos al momento en que nosotros queremos empujar algo, por ejemplo aquí esta silla. Ajá. Si yo quiero empujar esta silla, es más difícil que yo empiece a empujarla cuando está estática. O sea, tengo que hacer cierta fuerza hasta que ya empieza a moverse. Y cuando ya se está moviendo, por ejemplo, si yo ya la viniera empujando, si hay una cierta fricción que yo la tengo que ir superando con una fuerza hacia allá, haciendo palanca con los pies. Hay una cierta fricción, pero es menor porque pues ya la silla lleva un impulso. Entonces siempre es más difícil hacer que despegue, ¿no? Hacer que comience a moverse. Entonces el coeficiente de fricción estática siempre va a ser mayor que el coeficiente de fricción dinámica. Ahora, bueno, vamos a ver cómo vamos a construir la ecuación o la que describa este fenómeno. Intuitivamente sabemos que es más fácil mover un objeto que tenga poco peso. Tal vez aquí el monito no necesita hacer mucha fuerza si este bloque es una caja vacía, a mover algo que ya tiene aquí mucho peso, ¿no? Si ponemos aquí una masa muy grande, entonces sabemos que la fuerza que tiene que hacer el monito es proporcional al peso que esté aquí. Entonces, para poder decirle eso a nuestras ecuaciones es necesario acudir a un concepto nuevo también que se llama fuerza normal. Lo voy a escribir por aquí solamente. Fuerza normal. Ajá. Bueno, para entender esto vamos a imaginar que ponemos un objeto sobre una mesa. Entonces, de acuerdo a la tercera ley de Newton, podríamos observar cuáles son las fuerzas a pares que ocurren sobre el objeto, ¿no? Entonces, el objeto ejerce una fuerza porque
debido a la gravedad, una fuerza sobre la mesa que el objeto trata de caer. Y dado que está en equilibrio y el cuerpo no está cayendo, significa que la fuerza está ejerciendo, que la mesa, perdón, está ejerciendo una fuerza de igual magnitud y en sentido contrario, pero hacia arriba. Ajá. Entonces, esa fuerza viene también de las interacciones intermoleculares de la mesa. Si el peso ya fuera más grande, esa fuerza debida al peso fuera más grande que la resistencia que tiene la mesa, las moléculas de la mesa, entonces se deformaría y se caería, ¿no? O se rompería. Pero mientras no pase eso, pues la mesa puede generar una fuerza de igual magnitud que la del peso. Y recibe el nombre de fuerza normal porque está dirigida de forma perpendicular o normal a la superficie. O sea que si aquí dibujamos aquí el vector de esa fuerza, aquí se forma un ángulo de 90 grados. Y eso en matemáticas, si alguna vez lo han visto por ahí, pues le llamamos un vector que es perpendicular a una superficie o normal a una superficie. Por eso es que recibe ese nombre de fuerza normal. Entonces ahora sí ya podemos construir nuestra ecuación para saber qué tan grande es la fuerza de fricción cuando movemos un objeto. Entonces vamos a ponerlo aquí. Le vamos a poner fuerza de fricción estática. Aquí voy a poner solo las ecuaciones, son muy sencillas. Va a ser igual a un coeficiente de fricción estática, que les recuerdo, ese coeficiente depende de qué materiales usemos. No es lo mismo, por ejemplo, el coeficiente de si deslizamos hielo sobre hielo, pues debe ser muy pequeño, a que si deslizamos tabique sobre tabiques, ¿no? Y eso va a estar multiplicado por la fuerza normal, que vamos a denotar con esta n. Bueno, como son fuerzas, siendo estrictos, esto debería tener aquí su flechita de vectores, pero en problemas donde tratemos solo en una dimensión, pues no hay tanto problema si solo escribimos esta expresión. Bueno, ese es el caso estático, y para el caso dinámico la expresión es idéntica, solamente que utilizamos otros subíndices para distinguirlo. Entonces aquí le podemos poner fuerza de fricción dinámica, podemos usar una D si ustedes quieren, y eso va a ser igual al coeficiente de fricción dinámica, que sabemos que debe ser menor que este, multiplicado por la fuerza normal. Y esas son nuestras ecuaciones. Entonces, ¿cómo se utilizan estas ecuaciones? En los problemas, lo que nos dicen es cuál es la fuerza necesaria, por ejemplo, para que el monito comience a mover el bloque. Entonces, la fuerza mínima que él necesita es igual a esta fuerza de fricción que se resiste. Él necesita generar una fuerza mayor para que la resultante vaya dirigida hacia allá. Y de acuerdo a la tercera ley de Newton, por ahí incluso les hice en las tareas una pregunta así, dirán, pues ¿cómo puede generar una fuerza mayor si con la misma fuerza que él empuje va a recibir otra en sentido contrario, ¿no? Pero bueno, aquí la clave es que el monito hace palanca con sus pies aquí en el piso, y eso es lo que le permite mover el bloque hacia enfrente, ¿no? Tal vez si quisiera mover el bloque en el espacio donde no haya nada de fricción, pues no iba a poder. Entonces vamos a estar haciendo también por ahí un ejemplo de esto como aplicación de las leyes de Newton. Finalmente los voy a dejar con esta imagen que muestra cómo se ve una superficie que usualmente veríamos como una superficie lisa, vista con un microscopio, con una técnica que se llama microscopía de fuerza atómica, en la que una punta incide sobre la muestra y va recorriendo toda la superficie, ¿no? Entonces, con esta técnica uno puede saber tanto la forma que tiene la superficie como también su rigidez, así que se pueden hacer estudios de elasticidad con esta misma técnica. Aquí la imagen que les muestro es una superficie de mica, que es algo parecido al vidrio, un material parecido al vidrio, que normalmente lo veríamos como algo liso, pero ya visto
Con esta técnica de microscopía pues vemos que las superficies tienen, incluso cuando parecen lisas, tienen muchas protuberancias, ¿no? Que no son, distan mucho de ser algo completamente liso.